Hoy día vamos a ver el tema de generación del 50 y para eso procedo a compartir contigo pantalla, ¿ya? Compartiendo en 3, en 2, en uno y ahí va. Muy bien. En este momento tienes que estar viendo mi pantalla. ¿La puedes ver o no la puedes ver? Coméntame. ¿Sí o no? ¿Se puede ver? Ya, genial. Hoy día vamos a ver generación del 50. ¿Qué es eso? Bueno, felizmente no ha llegado hoy día el CRI criminal, ¿verdad? Así que todo está más tranquilo en la clase, no va a haber problemas ni comentarios extraños, ¿no? Así es. Así que empecemos de una vez. Caballeros, hoy día vamos a ver el tema de generación del 50. ¿Qué es eso? Generación del 50 es un grupo de escritores peruanos que vivieron los cambios en la capital. Podemos ver en esta fotografía, ¿ya? La generación de 50 tiene como hecho importante las migraciones. Los campesinos van a dejar sus tierras y van a venir a Lima, a la ciudad, a la capital, ¿ya? Contexto importante. A ver, el hecho más importante, sin lugar a dudas, son las migraciones campesinas. Los campesinos migran del campo a la ciudad en grandes olas migratorias. No vienen a Lima unos cuantos campesinos, vienen miles de campesinos. ¿Por qué? Porque como vimos en el tema anterior de indigenismo, pues tú sabrás que en provincia no había realmente ningún tipo de beneficio, no había derechos laborales, no había realmente una situación adecuada para prosperar. Por ende, el campesino decidió venir a Lima. ¿Esto qué causó? Causó que Lima crezca, que Lima crezca bastante, ¿no? Que aparezcan nuevos distritos, que aparezcan las barriadas, ¿verdad? Acá justamente nos comenta algo el compañero Alfredo, mi abuelito, profe. Ya, muy bien. Nos comenta Alfredo que de repente su abuelo migró, ¿no? Del campo a la ciudad. No sé qué edad tienes tú, Alfredo, pero en mi caso, por ejemplo, fueron mis padres. Mis padres migraron del campo a la ciudad y vinieron a Lima a trabajar, a progresar, a buscarse un mejor futuro. Entonces, migraciones campesinas es el hecho importante que ocasiona el crecimiento de la ciudad y aparición de barriadas. Alguien preguntaría, un momento, profesor, ¿el contexto no es el gobierno de Odría? No, porque los autores de este tema no se reúnen por Odría, se reúnen debido a los cambios en la ciudad, ¿ya? Ahora, sí es cierto que en aquellos años gobernaba Odría, y bueno, Odría también aporta, ¿no? Por ejemplo, sabemos que Odría mandó a construir grandes obras públicas, colegios, de repente, ¿qué más? Hospitales, estadios, carreteras, pero eso es debido a la migración. Por lo tanto, el hecho importante es las migraciones campesinas. ¿Ya? Bien, muchachos, sigamos con la clase. Concepto. ¿Qué entendemos por generación de 50? Pues un grupo de escritores peruanos. Un grupo muy amplio, poetas, narradores, ensayistas, dramaturgos. Es un grupo de poetas que vivieron los cambios demográficos en la capital, ¿ya? Así es, vivieron los cambios demográficos. Vieron cómo Lima fue cambiando, cómo fue creciendo. Ahora, utilizan este tema para reflexionar sobre Lima, y para criticar, ¿no? la situación social. Este señor que está aquí observándote es Sebastián Salazar Bondi, un famoso autor peruano de aquellos años. ¿Cuáles son los temas? Primero se aborda el tema de la ciudad
a partir de la migración. Sí, se va a hablar de la ciudad, pero a partir de la migración, a partir de este fenómeno social. Dos, se enfatiza el tema urbano. El tema más importante fue lo urbano, la ciudad, y en especial la visión de las barriadas. Cómo son las barriadas, cómo surgieron, cómo fueron creciendo, ¿no? Luego se propone una imagen crítica de la ciudad. Lima no es un espacio elogiado, es un espacio criticado. En muchos libros se le ve como una ciudad amenazante, como una ciudad peligrosa. Por ejemplo, Congress le llama el monstruo de 1 millón de cabezas. Ribeiro le llama la de la gigantesca mandíbula, ¿no? Recordemos que Salazar Bondi le llama Lima la horrible. Así que ahí puedes ver cómo se le llama a Lima, una ciudad peligrosa. Luego también se describe las peripecias de las clases medias. Sí es cierto que se habla de la clase baja, de los migrantes, pero también la clase media. Cómo es que esta clase intenta sobrevivir, ¿no? Durante esta modernización de Lima. Pero hay que dejar en claro algo. Esto de la realidad, de la urbe, de la ciudad, es algo más vinculado al neorrealismo. Hubo otras dos variantes más. Por ejemplo, neoindigenismo y, por ejemplo, relato fantástico. Son las tres líneas temáticas de aquellos años. Neoindigenismo, neorrealismo y relato fantástico. Ahora, esta pintura es muy interesante, ¿no? Que tiene que ver también con lo que pasó en Lima. Los migrantes llegan a Lima y eran menospreciados, eran raciados, eran discriminados. Y muchos cuentos van a abordar todo esto. Recordemos, el nuevo escenario es la ciudad. El nuevo personaje es el migrante. Y lamentablemente hubo mucho abuso contra el migrante. Y todo esto se refleja en los libros, en los cuentos, en los poemas. Autores tenemos bastantes. Mira, por ejemplo, Congrains, que se plantea que fue el primer autor en abordar estos temas de las barriadas, con su obra Lima Hora Cero. Lima Hora Cero es un famoso libro de cuentos en donde destaca El niño de junto al cielo. No sé si lo has leído. Es la historia de un niño que vive en provincia, al que le cuentan que Lima es un monstruo de 1 millón de cabezas, y cómo el niño viene a Lima y piensa que Lima es un monstruo, literal, y el niño quiere jugar con Lima, ¿no? Y te cuentan cómo camina por Lima, por la Parada, por la Victoria, y cómo se hace amigo de un niño limeño, un niño estafador. Gracias. Acá me comentan algo. eh, como Alemania año cero. No conozco Alemania año cero, hijo. No sé a qué se refiere. Es un libro, Alemania año cero. El cuento del niño estafado es este, Indira, el niño de junto al cielo. Es un niño que se encuentra un billete de 10 soles y se lo cuenta a su mejor amigo y el niño lo estafa, ¿no? ¿Te acuerdas? Es un famoso cuento, ¿ya? Es uno de los cuentos peruanos más conocidos que hay. Luego también tenemos el cuento de Sebastián Salazar Bondi, llamado Lima la Horrible. No es un cuento, perdón, es un ensayo sobre cómo es Lima, cómo es la ciudad. Otro autor es Osvaldo Reynoso, un autor peruano que escribió de pandilleros en su libro Lima en Rock, también llamado Los Inocentes. Otro autor importante es Carlos Eduardo Zabaleta, quien fue el primero en hablar de estas técnicas modernas vanguardistas, autor de La Boca del Lobo. Y otro autor peruano es Eliodoro Vargas Vicuña, el autor de Ñawin, un autor neoindigenista. Pero, aquí solo te estoy mostrando 5 autores y son narradores. En el tema de hoy
no solo hay narradores, hay todo tipo de autor. Hay también poetas, hay también novelistas, hay también cuentistas, hay también dramaturgos, ensayistas, filósofos. Es un tema muy amplio, ¿ya? Muy amplio. Pero ahora pasemos a Julio Ramón Ribeiro, un autor que nació en Lima en 1929 y murió en 1994. Ribeiro es un autor limeño, se le considera uno de los cuentistas más importantes del continente, ¿ah? Del siglo XX. Por lo tanto, para muchos es el mejor cuentista peruano, ¿no? Estudió letras y también derecho en la Católica. Y luego de eso viajó a Francia, viajó a Europa y vivió en París por muchos años. Trabajó de periodista, de traductor, pero sin descuidar su labor literaria. Ganó varios premios, el Premio Nacional de Literatura, el Premio Nacional de Cultura y el Premio Internacional Juan Rulfo, el premio más importante para un cuentista a nivel internacional. Lamentablemente, Ribeiro tenía problemas de salud, ¿no? Agravados por su adicción. Este autor, como tú sabrás, era adicto al cigarrillo, fumaba mucho y eso le va a causar muchas enfermedades. Y siendo ya mayor, se le va a complicar y muere, ¿verdad? De problemas renales. Ribeiro creó muchas novelas, para serte preciso tres: Crónica de San Gabriel, Los Geniecillos Dominicales y Cambio de Guardia, son sus novelas. Pero también publicó cuentos como el libro La Palabra del Mudo. La Palabra del Mudo no es solo un libro, es la reunión de todos sus cuentos. A ver, te explico eso. Ribeiro no publicó de frente todos sus cuentos, no, los fue publicando de a poco a poco, ya año tras año, en diferentes libros. Pero en el año de 1994, Ribeiro pensó, oye, mira, he publicado varios libros, ¿qué tal si los junto todo? Y lo publico todo junto. Y así publicó la colección de sus cuentos completos. Cuando tú revises esto en algunos libros, va a decir que La Palabra del Mudo es un conjunto de cuatro libros. ¿Por qué dice eso? Porque la primera edición se publicó en cuatro tomos, ¿ya? Ojo, la primera edición en cuatro tomos. Pero hoy esa edición es imposible de encontrar. Ya no hay, ya se publicó hace más de casi ya como 30 años. Eso ya no se encuentra ya no hay. Pero bueno, cuando se murió Ribeiro y también la esposa, el hijo ya lo vendió, dio las patentes a Seix Barral y ya lo han publicado en dos tomos muy grandes, ¿no? ¿Cuáles son los cuentos más conocidos de Ribeiro? Tenemos Los gallinazos sin plumas, Las botellas y los hombres, El próximo mes me nivelo, Silvio en el Rosedal y Solo para fumadores. Solo para fumadores es un cuentazo, ¿no? Si no lo has leído, te lo recomiendo mucho. Es un famoso libro de cuentos, ya solo para fumadores. Ribeiro escribe muy bien. Acá me comenta Alfredo, no soy fumador, yo tampoco, pero eso no te quita el deleite de poder leer este cuento. Todos tenemos algún tipo de disposición, un tipo de hobby, un tipo de pasatiempo. Si amas algo así con muchas ganas, de repente estudiar, leer, ver películas, te va a gustar este cuento, que trata más que de fumar, creo yo, trata de cómo los humanos nos inventamos excusas para justificar nuestros gustos. Eh, Me comenta algo, Porcito, ese libro es porque Ribeiro fumaba, ¿no, profe? No, no, Porcito, es porque él corría tabla. Y como él corría tabla, dijo, voy a crear mi cuento solo para fumadores. Ay, ay, ay. De Porcito
Va a ser renegar, porcito, oye. Ya bueno. Perdón, perdón, porcito, perdón, perdón. ¿Quién fue? ¿Ah, porcito o el criminal? Ah, el criminal fue. Ah, el criminal. Ay, ay. Disfrazado de porcito. Ay, ay, ay. ¿Cuándo no? Bueno, sigamos con la clase. Mejor ni invoquemos al criminal que ahorita viene para estar ahí diciendo tonterías. No, 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 no digan nada. No digan nada de criminal por aquí, porque ya llega ya. Sigamos, sigamos, sigamos. Muy bien. Se salió. Uy, lo han sacado al criminal. Bueno, mejor sigamos con aquí en la PPT. Se llama La tentación del fracaso. Y este libro es el diario íntimo de Ribeiro. Si tú quieres saber, si tú quieres saber quién fue Ribeiro, tendrías que leerte este libro. Porque claro, de los autores se dice cosas lindas, ¿no? Que era un gran escritor, dedicado su vida a escribir, qué sé yo. Pero si lees este libro, vas a conocer al Ribeiro humano, al Ribeiro sensible, al Ribeiro con debilidades, con traumas, con recuerdos, con adicciones, con pobreza. Porque Ribeiro sí vivió en Francia casi toda su vida, pero no vivió lleno de lujos, vivió realmente al borde siempre de la pobreza. Y sabemos que allá vivió muy mal, incluso llegó a mendigar en la calle para poder fumar, no para poder comer, para poder fumar, ¿no? Bueno, eso se contaba de Ribeiro. Sigamos con la clase, muchachos. ¿Qué caracteriza los cuentos de Ribeiro? Aquí vemos a Ribeiro tajando su lápiz, ¿no? De una forma muy curiosa. A ver, los cuentos de Ribeiro se han reunido bajo el título de la palabra del mudo. ¿Por qué le puso este nombre? Porque el autor quería devolverle la voz a los pobres, devolverle la voz a los marginados, a esos mudos que no pueden hablar porque nadie los escucha. Entonces, la palabra del mudo sería un título metafórico, un título que encierra una metáfora, la metáfora de que hay mucha gente pobre que no puede contar sus penas, pero mediante Ribeiro lo pueden hacer, ¿no? Ahora, los cuentos de Ribeiro no son complicados, por eso yo siempre digo, léete a Ribeiro, léetelo, te va a gustar, es un buen cuentista, ¿no? Si quieres leerte algo bonito, léete a Ribeiro. Es un gran autor, ya un gran autor. Nunca perderás leyendo a Ribeiro. Tres, la temática es urbana, costeña. A través de esa temática muestra las vicisitudes de los personajes marginales. Sí, Ribeiro te muestra personajes pobres, marginales, de clase media o clase baja. Ahora, alguien me dirá, profe, marginal de clase media. Claro, hay gente de clase media que vive de forma marginada. Muchos cuentos de Ribeiro tratan de contadores, secretarias, profesores, que sí tienen una vida, digamos que no les falta nada, pero tampoco les sobra nada. Y son gente que vive con miedo a empobrecer, ¿no? Así hay muchos cuentos de este autor. ¿Qué más? La actitud del narrador es escéptica en relación al entorno social del relato, ¿sí? Una actitud escéptica. Es como que el narrador sabe, como que duda que el personaje triunfe, como que hay este pesimismo, ¿no? En varios cuentos del autor. Ahora, aquí vemos en el lado derecho una imagen muy curiosa. De repente la puedes ver. ¿La puedes ver? Aquí vemos, por ejemplo, una imagen interesante, ¿no? ¿Saben qué es esto? Es el famoso muro de la vergüenza en Pamplona Alta, que divide Pamplona Alta de las casuarinas. Esto no es mentira. Hay un muro que divide dos distritos, ¿no? Muy triste todo esto, ¿no? Ya, esta imagen, cuando yo la vi, dije, wow, esto es Ribeiro. Esto es Ribeiro porque, ¿por qué?
porque Ribeiro siempre muestra dos mundos, el mundo oficial y el mundo marginal, ¿ya? Por ejemplo, ¿no? Imagínate, a ver, un cuento de Ribeiro podría tratar de un hombre que vive aquí en Pamplona Alta, ¿ya? Y que le piden que por favor alguien de las casuarinas lo contrata para levantar el muro un poquito más alto, ¿no? Entonces, podría también tratar de eso, ¿no? Así son los cuentos de Ribeiro. Te muestran dos mundos, el mundo oficial y el mundo marginal. Acá me comenta algo, Polcito. Ate con la molina, creo que era, ¿no? No, no, hijo, ese es otro. Ese es el otro muro que intentaron levantar entre Ate y la molina, ¿ya? Eh, no, no, Indira, ese es otro muro. Yo sé eso porque yo vivo a una cuadra de ese muro. O mejor dicho, yo trabajo a una cuadra de ese muro. Bueno, sigamos. Sí, no hay solo un muro, hay dos. Me pregunta Benjamín de qué lado del muro está, profe. Obviamente, ¿no? ¿Qué te pasa? Es una pregunta absurda, estimado Benjamín. Yo estoy del lado de Alemania Oriental, obviamente, ¿no? Muy bien. Sigamos con la clase. Ahora, ¿algún dato más? Sí. Los personajes de Ribeiro son fracasados. Todos los personajes de Ribeiro pierden, todos fracasan, no hay triunfo. Si tú te lees los cuentos de Ribeiro, sea Alienación, Los gallinazos sin plumas, todos pierden, ya, todos pierden, no hay triunfo, no hay victoria, ¿ya? Así es. Bueno, sigamos con la clase. Eh, Acá me comenta Alfredo, pone cara triste Alfredo. Alfredo, si tú fueras personaje de Ribeiro, ¿ingresas o no ingresas? A ver, claro. A ver, ¿sabes cómo sería un cuento de Ribeiro? Algo así. Alfredo postula y no ingresa, ¿ya? Entonces, sus papás le dan una última oportunidad. Alfredo, o me ingresas o te mando a pelar papas para la pollería Yoquis. Así de simple, ¿ya? Entonces, ¿qué hace Alfredo? Se pone a estudiar, entra a la pre, supera los 1400 puntos. Ya, tiene todo. Y cuando va a dar su examen, oye, se olvida su DNI. O sea, ¿te das cuenta? Así es un personaje de Ribeiro. Pucha, fatal, ¿ah? Fatal, fatal. Así es un personaje de Ribeiro. Eh, bueno, pero no, pero Alfredo sí va a llevar su DNI, ¿verdad? Claro, no seamos mufa, por favor, contra Alfredo. Muy bien. Llega a las 9:01, Alfredo, y le cierran la puerta. Personaje de Ribeiro también. Bueno, sigamos con la clase. Muchachos, aquí tenemos otros cuentos de Ribeiro. Los gallinazos sin plumas, al pie del acantilado, entre otros, ya entre otros. Hablemos de los gallinazos sin plumas. Es un cuento que trata de dos hermanitos, Efraín y Enrique, dos hermanitos que viven en la total miseria y para colmo son explotados laboralmente. Su abuelo los hace trabajar, ¿verdad? Los hace trabajar para, bueno, les hace buscar basura, les hace buscar comida en la basura para poder alimentar a un cerdo llamado Pascual. Este cuento trata de cómo se explota a los niños con la esperanza de salir del basural, de salir de ese lugar de pobreza, ¿ya? Y viéndolo bien, Enrique y Efraín hasta podrían ser una metáfora de cómo la gente es explotada bajo la premisa del progreso, la premisa de que vas a salir del hoyo, ¿no? Estos niños van a trabajar para alimentar al cerdo pascual, deben engordarlo, ya que el plan es venderlo para poder acceder a un mundo mejor.
Estos niños van a trabajar bastante, ¿sí? Buscando basura, ya que el anciano no puede ir solo, porque tienen una pata de palo y no puede trabajar como ellos. Ahora, los niños van a buscar desperdicios en el muladar, que está al borde del mar. ¿Y por qué van allí? Van allí porque allí es donde los camiones botan la basura. Pero cuando van a ese lugar, se encuentran con un perrito llamado Pedro, ¿sí? Y Pedro se va a volver su mascota. Y este perrito les va a acompañar en la obra. El perrito es bueno, detecta la basura, detecta dónde hay comida. El abuelo no lo quiere, pero los niños lo van a querer, ¿no? En el cuento, la desgracia comienza a ocurrir cuando uno de ellos se enferma. Efraín se corta el pie con un vidrio y luego Enrique se va a enfermar de gripe y ninguno puede ir a traer basura. El abuelo los golpea, no les da de comer porque no trabajan y el chancho comienza a gruñir bastante, tanto que los vecinos se quejan. El abuelo quiere ir a traer comida, pero no puede por su pata de palo. Entonces, lo que sabemos es que los niños no pueden pararse, pero el abuelo los golpea tanto que Enrique se pone de pie y Enrique va a traer basura. Cuando regresa, todo el corralón está en silencio. Pascual ya no gruñe. Y cuando Enrique entra, no entiende a qué se debe el silencio, hasta que su hermano grita desde un cuarto diciendo, Enrique, Pedro, Pedro, sálvalo, quiso morder al abuelo. Y cuando dice eso Enrique, no, cuando dice eso Efraín, Enrique entiende, ¿no? Entiende que algo grave está pasando. Va corriendo al chiquero y ¿qué es lo que encuentra? Encuentra que, que Pascual se está comiendo a Pedro. El chancho está devorando a Pedro. Y saben, eso vino para postular una vez. Preguntaron en qué momento se cancelan las esperanzas de salir del corralón. Y el momento en el cual se cancela todo, para muchos es aquí, cuando el chancho se come a Pedro. Pero hay un dato más, aún más preciso. ¿Cómo van a salir de allí los niños? La meta es encontrar basura, engodar al chancho, pero ¿cómo van a salir de allí? La única forma es con el abuelo, ¿ya? Pero este abuelo ha hecho una estupidez, ha alimentado al chancho con el perro, y este niño, Enrique, le da un palazo en la cara al abuelo y el abuelo se cae al chiquero. Entonces, la muerte o la caída del abuelo simboliza la cancelación de las esperanzas y la muerte de Pedrito en las fauces de Pascual simboliza la pérdida de la inocencia por parte de estos niños, ¿no? Acá comenta Benjamín, pobre Pedrito. Bueno, yo creo que sí, pobre Pedrito. Bueno, la obra acaba cuando ambos niños se ponen de pie y escapan del corralón, ¿ya? Escapan del corralón. Bueno, de eso trata el cuento. Es un cuento con una harta simbología. Por ejemplo, se han preguntado varias personas qué simboliza Pascual. Y Pascual simboliza varias cosas. Por ejemplo, simboliza la ciudad que oprime, la ciudad que oprime a los migrantes, pero también simboliza la idea de progreso. No solo es quien oprime, es también quien le da la esperanza de progreso. Alfredo dice capitalismo, pero aquí no se ve tanto el dinero, Alfredo, ¿ah? Simboliza, claro, sí, Benjamín, también es Lima como la ciudad que oprime. Ujú. Tema, la explotación de seres indefensos para alcanzar el progreso.
Comentarios: se ve la miseria humana, cómo el abuelo explota a sus nietos. Es un dato muy curioso esto. El abuelo trata a los nietos como animales y al animal lo trata como humano. Que Pascual tenga nombre de persona no es gratuito, implica algo. ¿Por qué le llamo yo Pascual a un animal? Lo está humanizando. Incluso a Pascual lo trata con cariño. Le dice mi Pascualito. En cambio, a los niños les llama flojos, inútiles, siempre menospreciándolos. Mira, el cerdo encarna una metáfora que simboliza el desarrollo socioeconómico de una familia, pero también es la urbe que sacrifica y oprime a los marginales. El tema del fracaso está presente. Se muestra la cancelación de las esperanzas de los personajes. Y ahí se evidencia la actitud escéptica del narrador. Ya, muchachos. Ahora, por si acaso, aquí agregué un esquema que encontré en internet. Todo está bonito, solamente hay una parte que no me convenció. Decía género narrativo, cuando es épico, ¿no? Para la presa San Marcos es épico. Prosa, luego también se ve las ideas, los temas. Me pareció interesante todo esto. Miren cómo se habla de personificación, metáforas, asíntotons, ¿no? Hay varias figuras en este cuento, ¿no? Bueno, muchachos, hasta ahí. Oye, ¿qué pasaba acá? Me dice que hay un reloj. Según eso, se acaba en 3 minutos, dice. ¿Qué está pasando? Acá me comenta Polcito: Profito, compañeros, les paso nueva sala de Zoom. Esta va a terminar en 3 minutos. Ah, ok, Polcito. Bueno, Polcito. Entonces, en la siguiente sesión de Zoom vamos a resolver las preguntas, ¿ya? Así es. Vamos a resolver las preguntas sobre este tema. Hay un cuento que están pidiendo en este tema. Aparte de los gallinazos, están pidiendo un cuento más. ¿Cuál es? ¿Te acuerdas tú, Porcito? Creo que es Al pie del acantilado. Sí, ¿no? Claro, claro. Vamos a comentar ese cuento, ¿ya? Ahora, yo les digo algo. Podrían leerse ustedes tranquilamente estos dos cuentos, ¿ah? Es muy importante leer los cuentos. Tengan en cuenta que yo les puedo contar el cuento, por supuesto, y sirve, por supuesto, pero también te suma bastante leerlos. Están en internet, se pueden encontrar ambos relatos. Y te cuento, en la Feria del Libro han estado vendiendo dos libros muy, muy interesantes. Bueno, la feria ya acabó, ¿no? Ya acabó ya hace unos días, pero estaban vendiendo dos libros muy interesantes. Uno, uno era los cuentos completos de Ribeiro, esta vez sí los cuentos completos, ¿ya? Y el otro era los cuentos de Bryce Echenique. Eh, este autor, Bryce Echenique, ya, bueno, también falleció este año, ¿no? Bryce escribió varias novelas, pero también era un gran cuentista. Entonces, si no has leído a Bryce, te lo recomiendo mucho, a leer a Bryce. Es un gran autor. Bueno, chicos, vamos cerrando este Zoom, ¿ya? Los veo en el siguiente Zoom. Me comenta acá Benjamín: cierto, quería ir, pero no pude. Bueno, estaba un poquito lejos, ¿no? Hay varias personas que han estado quejándose de que está muy lejos. Pero saben, muchachos, yo no lo veo así. Yo veo que al contrario, ha sido una buena oportunidad para ordenarnos. La feria anterior era en un parque, todo improvisado, sin baños, pero esta feria fue en un lugar limpio, ¿ya? Es cierto, está un poquito más lejos para algunos, pero yo creo que lo vale, ¿no? Ya que es la fiesta del libro peruano, ¿ya? Bien, chicos, bueno. A la anterior fue, qué tal estuvo? La feria estuvo muy buena. Yo he ido a la feria como 6 veces. Ha estado muy buena. Pero bueno, ya les comento después.